Buenas noches, bienvenidos a Focos. Qué gusto contar con su compañía en una nueva emisión de nuestro programa. Y bueno, yo estoy felizmente acompañada de Alberto Arene y Saúl Hernández. Bueno, iniciamos quizás hablando de lo intensa que ha sido esta semana para Venezuela. Tan importante que invitamos a que nos acompañara en la entrevista a Zoom. Yo creo que va a ser una entrevista muy interesante porque se trata de un personaje que no todos los días tiene El Salvador acceso a entrevistarlo a él. Se trata de Asdrúbal Aguiar, abogado, constitucionalista, un académico muy reconocido a nivel internacional, que es además secretario ejecutivo de IDEA, la Asociación de Expresidentes de España y Latinoamérica. Y vamos a hablar precisamente de la crisis venezolana que Asdrúbal conoce muy bien desde en los últimos, dijéramos, 18 años y toda la evolución de este gobierno y la discusión actual. Claro, y cuando yo decía que también había sido una semana muy intensa para Venezuela, me refería a algunos elementos particulares, como con las noticias que iniciamos o lo que se esperaba y se perfilaba como lo más importante en la agenda sobre Venezuela, que era por supuesto la discusión en la OEA sobre la Carta Democrática. Y hay que decir también que al final este proceso no pasó porque algunos países como El Salvador, por ejemplo, no votaron para apoyar ese proceso sobre la Carta Democrática, pero también pasaron más cosas en el transcurso de la semana. Pasaron más cosas al interior de Venezuela, en el orden institucional, Karen y Alberto. Recordemos que luego que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera competencias de la Asamblea Nacional argumentando desacato por parte de esta Asamblea, la fiscal de ese país se ha pronunciado en contra de esa decisión, ha señalado que lo que sucedió en Venezuela fue un rompimiento constitucional, lo cual es interesante porque también nos permitirá analizar cuál va a ser la dinámica del balance de poderes dentro de Venezuela. Una mujer que ha estado vinculada al chavismo durante años. Y acuérdense que no estamos hablando de cualquier asamblea legislativa. Esta es la primera gran victoria de la oposición en 18 años, con un dos tercios de la votación, ¿verdad? Que llevaron a 2/3 de los diputados. Y pues tiene muchísima legitimidad a nivel nacional e internacional, a excepción del régimen. Por lo tanto, esta decisión que hizo el Tribunal Constitucional es visto como la gota de agua que terminó de rebalsar, y por lo tanto nos llama la atención que una una fiscal con tanta identificación histórica con el chavismo ahora se pronuncie en contra, cosa que reflejaría estas fisuras y al interior del chavismo. ¿Cómo reaccionan a eso, que sucedió después de la reunión de la OEA? Ya retiró su embajador Perú, Costa Rica se ha pronunciado ya la Unión Europea, y el mismo secretario general Almagro está convocando a una nueva sesión del Consejo Permanente. Claro. Bueno, entonces Venezuela estará en el centro de la agenda de la entrevista en Zoom, y nosotros les contamos que en Matices, el espacio de entrevista que conducimos con Saúl, vamos a abrir espacio para voces de periodistas, y en la mesa van a estar con nosotros Héctor Silva Ábalos, director y fundador de Factum, la revista digital, y también estará con nosotros su editor en jefe, César Faguaga. Así es. Temas sobre el combate en inseguridad en el país y también contra la corrupción serán los temas que abordaremos con ellos. Nosotros los invitamos a que se pongan cómodos. Iniciamos con esta emisión de Focos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto
poderme dirigir a ustedes nuevamente esta noche con un tema fundamental para la vida de la democracia en Latinoamérica. Esta noche vamos a hablar de la crisis venezolana y de sus posibles desenlaces. El martes pasado tuvo lugar una sesión muy importante en la Organización de los Estados Americanos donde se discutió la crisis venezolana que precisamente reúne, pareciera la tormenta perfecta, reuniendo una crisis económica, una crisis social, una crisis humanitaria, una crisis política, en condiciones donde finalmente el balance de fuerzas en Latinoamérica está cambiando aceleradamente y pareciera haber mayor conciencia, sensibilidad, información, análisis sobre la dramática situación venezolana. Esta noche tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Asdrúbal Aguiar, académico, analista, que con una carrera muy distinguida a lo largo de su vida, que ha sido un testigo privilegiado y un actor privilegiado también en la vida política y académica de Venezuela, pero particularmente también en los últimos 18 años. Quiero darle la más cordial bienvenida a Asdrúbal, es un gusto tenerte esta noche en Focus. Muchas gracias, Alberto, y muy complacido de poder compartir esta noche y esta jornada con tu teleaudiencia, ¿no? Asdrúbal ha escrito cientos y no miles de artículos, no solamente de opinión, pero también académicos, pero además es autor de muchísimos libros. El último se llama El problema de Venezuela, 1998-2016. Y como ustedes pueden ver, es un libro compendioso, grande, y vamos a comenzar precisamente por el título. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sintetizarías tú esta historia de los últimos 18 años en Venezuela? Lo primero que te podría decir, Alberto, es que en 1998, me sitúo básicamente en esa fecha porque es muy importante. Yo tenía responsabilidades como ministro de Relaciones Interiores del país. Uno observaba el panorama político en general y podía constatar fundamentalmente dos hechos centrales. Después de la caída del muro de Berlín, cuando se habla de la muerte de las ideologías, el establecimiento formal, democrático, partidario, pierde su orientación, se debilita y de la noche a la mañana las sociedades nuestras, en el caso de la nuestra, que evolucionó en el curso de 40 años de república civil, de un momento en el que esa sociedad era sedentaria, pero se forma, va a los liceos, va a las escuelas primarias, va a las universidades, tiene espíritu crítico, insurge contra aquel Estado que era demasiado, o lo sentía ineficiente para que pudiese darle satisfacción a sus expectativas. Pero en paralelo, cuando los partidos políticos pierden su capacidad de organización y de cohesión de la sociedad, esa sociedad se desparrama y se hace una sociedad invertebrada. Hay una caída en los ingresos petroleros venezolanos muy fuerte, de $8, y en medio de aquella tormenta aparece un traficante de ilusiones que señala que no, que este es un tema muy sencillo. Ha fracasado la derecha y es la hora de la izquierda. Ha fracasado el establecimiento capitalista y es la hora de la renovación del socialismo real, a pesar de que había hecho crisis y había llegado a su final con el desmantelamiento de la Unión Soviética. Y lo que es peor todavía, dice, no, el problema central es que aquí tenemos ricos a quienes tenemos que quitarles sus bienes para entregárselos a los pobres. Pero en un primer momento el discurso de Chávez no fue un discurso tan radical a nivel de la campaña. No. De hecho, entiendo yo que siempre habló que se trataba que era un demócrata, que iba a respetar la propiedad privada, y pasó a tener relaciones con empresarios importantes y también con gobiernos diversos, incluido Washington. No, es que allí lo que pasa es que hay que ver al hombre variable de acuerdo a sus circunstancias.
según el auditorio en el cual él se presentaba, era mucho más agresivo y en otros auditorios bajaba la tónica beligerante. Cuando estaba en los auditorios populares, este era el discurso, el que yo menciono, cuando llegaba a los sectores empresariales, decía no se preocupe, o sea, el estilo que yo uso es porque necesito conquistar el voto del pueblo. Entonces, frente a esto, algunos sectores intelectuales, universitarios y académicos pensaron, bueno, este es un militar, el militar significa orden frente al desorden político. En segundo lugar, en la historia de América Latina, los militares han sido siempre modernizadores. Es probable que este señor sea un modernizador. Y a la par, si es un militar que después de haber participado en un golpe de Estado, acepta las reglas democráticas, decide ir a las urnas y tiene una sensibilidad frente a los sectores sociales sin poder, excluidos y sin voz, bueno, esto es una suerte de milagro que está ocurriendo en Venezuela. Tú eras en ese momento Sí. ministro del Interior, lo que podemos llamar ministro del Interior en El Salvador, y por lo tanto tenías acceso a una información privilegiada. Además, eras de las personas más cercanas del presidente Caldera. Por lo tanto, tuviste acceso a ver la realidad y cómo estaba evolucionando. Mira, cuando yo hago la afirmación que hago, puedo señalar datos como estos, ¿no? Había una relación ya muy estrecha de Hugo Chávez en aquel momento, sobre todo con Libia e Irak, a quienes les pedía recursos financieros para su campaña electoral, con un compromiso, usar la industria petrolera venezolana para confrontar con los Estados Unidos. Había una relación activa que él mantenía con dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con la gente del ELN, quienes de alguna manera contribuyeron a la organización electoral de Hugo Chávez en la zona fronteriza colombo-venezolana, sobre todo en la zona norte, que es una de las más pobladas que tiene Venezuela. Pero dejando atrás ese anecdotario, él ofrece una suerte de modelo constitucional. Le dice a los venezolanos que les va a entregar la mejor constitución del mundo, en donde todos los derechos humanos son reconocidos y en donde va a forjar una suerte de democracia participativa y protagónica. Eso es lo que al final se conoce como el socialismo del siglo XXI. Pero al término de la jornada, pasados 18 años de esa experiencia, uno descubre que esto ha sido un gran engaño para los sectores de la izquierda que apostaron a aquello. Ha sido un gran engaño para quienes tuvieron depositadas sus esperanzas en una suerte de redención social. Ha sido ciertamente una suerte de engaño para quienes de buena fe, no encontrándose en los sectores progresistas de la izquierda, creyeron en la opción de un militar. Y obviamente ha sido una tragedia para quienes advertimos a lo largo de 18 años que lo que había era ciertamente un tráfico de ilusiones con un propósito mucho peor. ¿Cuál es ese propósito? Que es lo que hoy en día queda al desnudo. Transitan 18 años y estalla una bomba en Brasil con el escándalo Odebrecht y salpica de manera directa a los gobiernos que integraron el eje del socialismo del siglo XXI en América Latina. Pero no solo eso, para el caso de los venezolanos, de la noche a la mañana sobreviene una suerte de hambruna generalizada de la que no escapa ningún sector de Venezuela, porque lo que se conocían como sectores pudientes, los sectores de clase media, los que tenían acceso a determinados bienes, los sectores sociales que recibieron una redistribución directa de recursos del petróleo hasta el fondo, descubren que de la noche a la mañana no hay una sola divisa para poder comprar medicinas y para comprar alimentos. Y la gente se pregunta, ¿cómo fue posible este milagro al revés? El país que tuvo la transnacional petrolera más importante del planeta aparece quebrada de la noche a la mañana y sin pulmón suficiente ni siquiera para cumplir con sus obligaciones internacionales y sumido en una gran desesperación. Importando petróleo. Bueno, no, faltando gasolina para poder consumir el transporte a nivel interno, que es lo más grave. Entonces, esa realidad viene una gran pregunta. ¿Eso es esto una confrontación de izquierda con derecha que fue muy propia del siglo XX? ¿O se trató de una suerte de tráfico de ilusiones que encubría algo mucho peor?
Y en ese algo mucho peor es en donde ciertamente uno tiene que poner las cartas sobre la mesa. ¿Cómo estaba Venezuela en el año 98, cuando tú estabas en el gobierno, y cómo está ahora? Hagamos una comparación sintética. Bueno, hago una comparación que es muy elemental. En el año de 1998, que teníamos problemas de orden social. Estando el petróleo a $8. A $8, o sea, realmente en el piso. Hubo paz social con protesta colectiva, porque yo asumí, inclusive por instrucciones del presidente Caldera, el estímulo de la cultura de la protesta. ¿En qué sentido? Tratar de que la olla de presión fuese drenando poco a poco en medio de las carencias que ya se sentían. Pero el país tenía 4.500 homicidios al año. Eso demostraba un salto en escalera de una violencia incipiente. Y de la noche a la mañana hay un salto en escalera casi de orden sideral que nos sitúa en un promedio anual de casi 30.000 homicidios al año. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una sociedad que dilapidó una ingente cantidad multimillonaria, imposible de expresarla verbalmente, en millones de dólares, de la noche a la mañana tenga una criminalidad que salta de 4.500 a casi 30.000? Bueno, esto tiene una explicación lamentable. Cuando Hugo Chávez asume el poder en medio del devaneo constituyente, firma en agosto del 99 un punto de cuenta con su director de inteligencia, el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, en donde pacta un modus vivendi con la narcoguerrilla colombiana. ¿Qué implicaba ese pacto? Implicaba usar el territorio venezolano como aliviadero para las actividades narcoguerrilleras de la frontera, la creación de bancos en Venezuela para la purificación de los dineros procedentes del delito y el encargo a la estructura militar de la gerencia de esa nueva actividad, que implicaba un apoyo a la FARC para tratar de acabar con el gobierno de Uribe. Al final de la jornada, ¿cómo se sintetiza todo esto? Que está en la prensa nacional y es de conocimiento internacional, y lo señala el señor Almagro. Miembros de la familia presidencial condenados por narcotráfico en Estados Unidos, el vicepresidente de la República señalado como líder del sector fundamentalista islámico en Venezuela. Él se ha presentado inclusive como una suerte de adalid del actual gobierno sirio, pero lo que es peor, cabeza de uno de los cárteles del narcotráfico. Tercero, aparece un Tribunal Supremo de Justicia cuyo presidente de la Sala Penal, que es donde se administra la justicia por la Comisión justamente de Crímenes y Delitos de orden común, es un exconvicto que ha cometido 2 asesinatos y estuvo en la cárcel. Y de la noche a la mañana, entonces uno dice, bueno, esto es un problema de lucha entre una derecha o una izquierda, entre el norte y el sur, entre el imperio y la América Latina debilitada, o es un problema en donde ha habido una tolerancia frente a una criminalidad que logró penetrar la estructura militar, policial y política venezolana, y en donde al final lo que ha quedado es una suerte de burocracia o establecimiento reducido, integrado por los actores del poder, que disponen de millones ingentes. El que revise las estadísticas de compras de aviones privados en el mundo, el tercer país que más adquiere aviones privados en el mundo es Venezuela, para esa claque plutocrática ante una población que, como finalmente lo acaba de reconocer Naciones Unidas y la OEA, está no al borde, está en plena hambruna, está sufriendo las consecuencias de tener que hacer largas colas para consumir las harinas básicas, para poder comprar papel sanitario. Y buscando no consigue comida en los basureros. En los basureros, pero con un hecho mucho más desdoroso, que lamentablemente no se conoce afuera, porque no puede aparecer en la radio y en la televisión por las limitantes de las leyes de censura comunicacional que se establecieron en el país y dieron lugar a una hegemonía comunicacional de Estado. Se están produciendo hechos de violencia en las colas hacia los mercados
porque aparece un pequeño ladronzuelo que quiere robarse 1 kilo de azúcar y el colectivo lo lincha en el sitio y a uno de ellos le echaron gasolina y lo prendieron vivo. Caramba. Esta es una situación verdaderamente dramática. Vamos a continuar conversando con Asdrúbal Aguiar cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. El Salvador puede estar muy orgulloso de haber sido el único país de América Latina que consiguió reducir la mortalidad materna en 3/4. Sin embargo, también es el único país en que las mujeres siguen muriéndose de embarazo ectópico debido a la ley restrictiva sobre aborto que el país continúa teniendo. Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. El problema de Venezuela. Este es el tema que nos ocupa este día, la crisis venezolana y sus posibles desenlaces, con el doctor Asdrúbal Aguiar, que tenemos el gusto de conversar esta noche. Asdrúbal, esta situación que describía se da dentro de unos triunfos electorales importantes del chavismo a lo largo de muchos años, con el control absoluto del poder, es decir, absoluto poder ejecutivo, legislativo, judicial, un control progresivo y casi total de los medios de comunicación. Y finalmente se produce el triunfo de la oposición, donde gana 2/3 en las elecciones legislativas, y sin embargo, esa voluntad popular expresada en las urnas pareciera que no ha servido para nada en términos de cambiar la situación. Y por el otro lado, la narrativa del chavismo ha planteado siempre de que se trata de una oposición golpista con apoyo del imperialismo, cuando lo que yo observé cuando vivía allá y lo que he seguido observando desde lejos, es que es una oposición que siempre ha ido por la vía pacífica, democrática, constitucional, para dirimir el poder por la vía de elecciones y no de golpes. Lo que no quiere decir que en algún momento, en el 2002, hubo algunos sectores, entiendo, que pudieron haber estado involucrados. Así que me gustaría que aclararas estos puntos. No, es que las realidades simplemente son tercas. La realidad es que pasamos 18 años en los cuales se celebraban elecciones a cada rato y en cada momento, en términos casi inflacionarios, casi trivializando el ejercicio del acto electoral, y el gobierno decía, tenemos legitimidad de origen democrático. Y lógicamente los gobiernos extranjeros decían, bueno, yo no sé si es bueno o malo el gobierno venezolano, pero eso es lo que ha elegido la población. En segundo lugar, hay un hecho central. El control de las armas en Venezuela lo tiene fundamentalmente el gobierno. Golpes de Estado solo los pueden dar quienes tienen armas. Y la estructura militar fue cooptada partidariamente y puesta al servicio del proyecto del socialismo del siglo XXI, a un punto tal de que ellos, en su eslogan final, los militares hablan de patria, socialismo o muerte. Vale decir que si hay golpes o contragolpes, solo los pueden dar los militares. 2002. ¿Hubo un golpe contra Hugo Chávez? Sí. ¿Un golpe de quién? Del sector militar. Un golpe del sector militar propio, que estimula, hoy lo ha logrado reescribir los analistas y los historiadores, el propio Hugo Chávez, para saber cómo logra depurar la estructura militar de aquellos militares que no eran absolutamente leales al proceso. A partir de esa fecha, controla totalmente la estructura militar y crea un mundo paramilitar que arma para ofrecerle justamente las posibilidades de que sean ellos los garantes de la estabilidad del gobierno. Y paralelamente fortalece la relación con la FARC
para que ante una falla de la estructura militar clásica ellos salgan en defensa de la revolución. Tenemos 18 años. A lo largo de esos 18 años la oposición ha participado en elecciones de gobernadores, elecciones de alcalde, pero ¿qué ha hecho el gobierno? Cada vez que un opositor gana una elección, pongo el ejemplo, el alcalde metropolitano de Caracas, que hoy en día se encuentra preso a pesar de ser un funcionario de elección popular, lo tiene preso Nicolás Maduro, el día que salió electo, el presidente Chávez le pidió a sus huestes tomar el Palacio de Gobierno. Una semana después dictó una ley con su propia asamblea quitándole las competencias al alcalde opositor electo. Y otra semana después creó una autoridad paralela designada por el presidente para que gobierne la ciudad de Caracas en defecto del alcalde electo. Entonces el alcalde electo al final terminó siendo el habitante de una pequeña habitación en un edificio no gubernamental en donde tiene el título de alcalde metropolitano pero no gobierna. Bueno, ocurrió una cosa inesperada. El 6 de diciembre del 2015 gana la elección la oposición con mayoría calificada 2/3. Por primera vez sufre el régimen una derrota demencial, pero una semana, 15 días antes de que asuma la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea controlada por el chavismo remueve a los funcionarios y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional y a diputados del chavismo que participaron en las elecciones y fueron derrotados, los nombra nuevos magistrados constitucionales. Al día siguiente, de instalada la nueva realidad política en Venezuela, por vía de sentencia, anularon la elección de 3 diputados para que no se alcance la mayoría calificada. A partir de esa fecha, anularon todas las leyes que fueron dictadas por la Asamblea Nacional Nueva, declarándolas inconstitucionales. Luego de esto, en una tercera etapa, le otorgan poderes al presidente para que gobiernen por decreto y no por ley. Eso sí, seguimos en democracia. Y en el día del martes pasado, en plena reunión del Consejo Permanente de la OEA, la Sala Constitucional señala que esa asamblea no existe, que los diputados que la integran no tienen inmunidad parlamentaria y le pide al presidente tomar medidas de represión, si posible, con la justicia militar, con la finalidad de poder ponerle freno al golpe imperial provocado por la derecha, auspiciado por la OEA, generado por los Estados Unidos, que pretende ponerle término final a la revolución. Por Dios. Crisis económica profunda, hiperinflación, problemas de empleo, subempleo, la gente rebuscándose, buscando en los basureros, crisis sanitaria, no hay... Te pongo un ejemplo, Alberto, que lo puede entender cualquier persona que nos esté escuchando. En el año de 1998, un venezolano iba a una taquilla de cambio a comprar $1, y entregaba 10 bolívares. Hoy, para comprar $1, tiene que entregar 3 millones de bolívares. Eso se llama una inyección inorgánica, es decir, sin contrapartida de producción y sin dólares de respaldo, mucho dinero buscando pocos bienes y servicios porque la producción ha caído dramáticamente en los últimos 3 años. Entonces decía, en estas condiciones de crisis económica, financiera, sanitaria, al margen de la ley, ¿verdad? Donde la comunidad internacional está finalmente reaccionando. Sin embargo, y ha habido este informe del secretario general Almagro, donde describe la situación dramática que se está viviendo y cómo el gobierno de Venezuela y el régimen está ya al margen de la ley. Hubo intentos de diálogo, también donde participó el mismo Vaticano, y sin embargo esto no ha llegado a ningún lado. La sesión de la OEA se produjo este martes pasado con algunos resultados. Entonces la pregunta pareciera que estamos en otro momento de la percepción internacional y de la actitud ya de los estados latinoamericanos y de sus gobiernos frente a la situación venezolana. ¿Cuál es tu interpretación?
Mira, hasta el día de ayer, y debo decirlo con dolor, la sociedad venezolana que ha sufrido de esta hambruna, de esta violencia criminal desbordada, de la falta de medicinas como si estuviésemos casi viviendo en Biafra, no ha contado con la sensibilidad de los gobiernos de la región. Los gobiernos han preferido jugar a la realpolitik, pero parece que ha llegado el momento de la intoxicación, porque el olor de que algo está podrido ya no se puede impedir o evitar. Y ante esa circunstancia se intenta ciertamente un diálogo, pero ¿quiénes intentan y llevan adelante el diálogo? El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, designado para esa misión por el presidente Samper, secretario general de la UNASUR, quien no pide la autorización de los cancilleres y concorda este mecanismo de diálogo directamente con el presidente Maduro. Acto seguido, en búsqueda de acción por la crisis humanitaria que vive Venezuela, el presidente Rodríguez Zapatero suma en su empresa al presidente Fernández de República Dominicana y al presidente Torrijos. Ellos emiten este último martes un comunicado. ¿Qué dice el comunicado? Venezuela tiene un problema de crisis política, de polarización política desde hace 20 años. ¿Qué polarización política cuando el pueblo venezolano en su 87% hoy en día desesperadamente sufre una crisis y pide un cambio en las políticas y en el gobierno? Pero ellos dicen, hay una polarización que hay que resolverla con calma y con paciencia. Y tiene que producirse un reconocimiento recíproco del mundo de la oposición, vale decir, de todo el país, al gobierno, al narcogobierno. ¿Qué tiene? Y dicen, esto es lo que corresponde. Pero en paralelo, en la Organización de los Estados Americanos, lo vimos en los debates del día martes, hasta los gobiernos más próximos o amigos del régimen chavista madurista han matizado por primera vez sus posturas y admiten si hay un debilitamiento del Estado de Derecho, hay una crisis democrática profunda, hay una crisis humanitaria que tiene que atenderse. Eso sí, no queremos sanciones, queremos usar de los medios diplomáticos para ver cómo ayudamos a los venezolanos. Por primera vez, el debate se abre, el debate queda al desnudo, pero queda al desnudo, por eso que yo señalaba, algo huele mal en Dinamarca. ¿Y qué es ese algo que huele mal? Que no se trata ya de un gobierno socialista del siglo XXI que ha frustrado a sus propios seguidores, que de buena fe creían en esa alternativa reorganizadora de la experiencia democrática, sino que se trata de un gobierno coludido con la narcocriminalidad, con una estructura vinculada al narcotráfico que dirige el llamado Cártel de los Soles, integrado fundamentalmente por militares, que ha cooptado toda la estructura del poder y que ha decidido no abandonar el poder bajo ninguna circunstancia, porque de abandonar el poder irían a la cárcel no por temas de corrupción, sino por problemas de narcotráfico. Esto me lleva, Drúbal, a que examinemos la declaración de, no sé si fueron 22 expresidentes de la República, incluyendo los expresidentes Calderón, Sol y Cristiani, de IDEA, la Asociación de Expresidentes de España y de Latinoamérica, de la cual tú eres director ejecutivo y que tú has participado intensamente precisamente en este proceso, y que se pronunciaron este martes respaldando el informe de Almagro y sus peticiones fundamentales. Ahí hago una precisión que creo que es importante que la gente conozca. Tú has mencionado al presidente Cristiani y al presidente Calderón Sol, que tienen una postura política que se conoce muy bien en El Salvador, pero el grupo de expresidentes que integra IDEA tiene dentro de su núcleo al presidente Cardoso de Brasil, un socialdemócrata, al presidente Lagos de Chile, socialista, un socialista democrático, al presidente Felipe González de España, también, tanto como tiene a José María Aznar, al presidente Gaviria de Colombia, tanto como está Andrés Pastrana.
Entonces, ahí hay una diversidad, una suerte de universo de posiciones que ciertamente son presidentes que, más allá de que hayan tenido buenos o malos gobiernos, tienen una característica en común. Respetaron el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder. O sea, no se alzaron con el ejercicio del poder para permanecer en el poder. Entonces, lógicamente, en este momento le hacen una alerta al hemisferio y dicen, hemos leído el informe del señor Almagro, y el señor Almagro lo que indica es, hay un Tribunal Supremo de Justicia cooptado por el presidente Maduro que acabó y desconoció al Parlamento, que es la expresión más acabada de la soberanía popular, y está gobernando por decreto. En segundo lugar, hay un gobierno que acaba de prohibir las elecciones en Venezuela, suspendió las elecciones referendarias planteadas, suspendió las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Y hay un gobierno que, habiendo confiscado la totalidad de la actividad productiva privada en Venezuela, simplemente castró todos los mecanismos de generación de productos y de alimentos en el país, y que, habiendo usado la industria petrolera venezolana para nutrir la expansión de un proyecto, entre comillas, revolucionario, quebró la industria petrolera y no tiene divisas para poder darle alimentos a su propio pueblo. Ante eso, ¿qué se hace? Dice, hay que apoyar al señor Almagro, y el señor Almagro lo que dice de manera muy sencilla es, mire, hay que hacer una gestión internacional, colectiva y concertada para lograr que Venezuela regrese al cauce de la democracia. Y acordémonos que el señor Almagro fue el canciller de Mujica, de un gobierno de izquierda, ¿verdad?, en Uruguay, y que no tiene ninguna tradición de ser un hombre de derecha, es un hombre democrático, progresista. La diferencia no es un tema entre quién es de izquierda y quién es de derecha, sino quién es demócrata y decente y quién no lo es. Tú acabas de señalar algo que es central. Se mantienen en vigencia las leyes mínimas de la decencia humana, más allá de los gobiernos democráticos o deficientemente democráticos o con problemas de reconstrucción de la democracia. ¿O es admisible que en la mesa de la OEA estén sentadas narcodictaduras electivas con gobiernos democráticos que, con su falencia, su dificultad y sus problemas, han sido electos por sus pueblos y han respetado las reglas mínimas de la alternabilidad democrática? O sea, ¿en dónde estamos? Regresamos al cinismo de 1954, cuando se reúne la 10ª Conferencia Interamericana bajo el gobierno de las dictaduras militares de aquella época, y cuando uno lee los documentos uno se sorprende porque hay un documento que es una suerte de elogio, de apología al respeto a los derechos humanos bajo gobiernos que tenían presos políticos por centenas. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, yo allí debo señalar lo siguiente: el Vaticano participó en ese proceso mal llamado de diálogo, que el propio Almagro dijo se usó como instrumento deliberado para prorrogar el sufrimiento del pueblo venezolano. ¿El Vaticano por qué participa? Porque el Vaticano tiene una opción fundamentalmente ético-religiosa, en donde decía, ¿cuál es la alternativa frente al cierre de todas las posibilidades? La guerra civil. ¿Cómo hacemos para evitar la guerra civil en Venezuela, que está ya en proceso de calentamiento? Ese fue el objetivo del Vaticano. El objetivo de los expresidentes que fueron facilitadores de Nicolás Maduro, ellos lo acaban de poner de manifiesto. No, este es un debate entre la derecha y la izquierda. Es un debate de polarización que existe en Venezuela, que hay que resolverlo a mediano o largo plazo, no en 24 horas. Estamos ante una situación de emergencia, la situación no da para mucho más. Hay un cambio, me parece fundamental, y cuando los pueblos se les orilla, no pueden participar de manera democrática cuando no hay Estado de Derecho, finalmente los pueblos optan por la lucha armada, por la violencia, después de recibir mucha violencia de los estados. El caso de El Salvador y de Centroamérica es típico en ese sentido, y esperamos, como tú lo has dicho, cómo hacer para que se intensifique, Alberto, una salida y evitemos la guerra civil. Te referías a la oposición venezolana golpista. ¿Qué es lo único que estamos pidiendo en Venezuela? ¿Qué es lo que está pidiendo el señor Almagro? Elecciones en Venezuela. Toda crisis profunda en una democracia
se resuelve volviendo al ejercicio de la soberanía popular y a su reconocimiento. Me pregunto yo, ¿hay gobiernos en el hemisferio que están en contra de que esto se discuta en el seno de la OEA porque hay que cuidar el principio de la soberanía? Yo debo brevemente, quitándote 30 segundos de tu programa, recordar la experiencia. En 1979, el movimiento sandinista se alza contra el presidente Somoza. La OEA toma en cuenta lo que está ocurriendo en Nicaragua y la OEA, de manera unánime, haciéndose eco de lo que estaba ocurriendo, dice: el presidente Somoza no puede argumentar la soberanía y la independencia de su país para ocultar tras ella violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Me pregunto, ¿ha cambiado el discurso o es que hay otro rasero distinto que se pretende manejar en esta oportunidad? Así es, Asdrúbal. Sí, Vamos sí. a tener que terminar esta interesante entrevista con tu intervención. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un a ti y gusto a tu tenerte audiencia. en El Salvador y en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos televidentes. Vamos a esperar el próximo segmento. Ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Bienvenidos a Prisma, el segmento de análisis de datos de Focos. En este capítulo analizaremos las proyecciones del crecimiento económico para El Salvador en el año 2017. El Producto Interno Bruto es el indicador económico que mide cuánto crece un país cada año. Este indicador contabiliza el total de bienes y servicios que se producen anualmente. Según datos del Banco Central de Reserva, en 2015 El Salvador produjo 25.850 millones de dólares en bienes y servicios, lo que se tradujo en un crecimiento del 2.5% respecto al año anterior y se convirtió en el porcentaje más alto alcanzado en la última década. Sin embargo, la tendencia para 2016 varió tan solo un punto y se ubicó en 2.4%. Nos preguntamos, ¿se mantendrá igual en 2017? El Banco Central de Reserva señala en su último informe, publicado en febrero, que la tasa de crecimiento de El Salvador se mantendrá en un rango de variación entre el 2.3 y el 2.6%. El incremento o disminución del PIB dependerá del impacto del entorno internacional, pero también nacional, sobre la economía salvadoreña. Mientras tanto, la proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se acerca a la del Banco Central con un 2.2% como estimación. Pero la proyección del Banco Mundial es más reservada y estima que la economía de El Salvador crecerá tan solo un 1.9%. Aunque la economía salvadoreña se ha venido recuperando paulatinamente desde la crisis financiera del año 2008, cuando la tasa no sobrepasaba el 1.3%, El Salvador sigue estando de último en Centroamérica. Según datos de la CEPAL, Centroamérica y República Dominicana constituirán la región latinoamericana con mayor crecimiento en 2017, con una tasa promedio del 4.5%. Panamá y Dominicana experimentarán un crecimiento del 5.9 y 6.2% respectivamente. Guatemala crecerá un 3.3%, Honduras un 3.4% y Costa Rica un 3.9%. El Banco Central de Reserva considera que el crecimiento de la economía salvadoreña se puede ver afectado por los potenciales impactos de las medidas migratorias y comerciales anunciadas por la nueva administración en los Estados Unidos y por la falta de consensos económicos en el seno de las instituciones nacionales. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional recomendó al país hacer un ajuste fiscal del 3% del PIB para los próximos 3 años, así como aumentar el impuesto al valor agregado del 13 al 15%, reducir la masa salarial en el sector público hasta un 1.5% y bajar los impuestos a las empresas.
Todo ello con el fin de reducir los gastos, aumentar los ingresos y atraer mayor inversión. Otros organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo y organizaciones nacionales como FUSADES, también recomiendan reducir el sector informal en El Salvador, que actualmente representa el 70% de la fuerza laboral del país. Eso ha sido todo en Prisma. Al volver, tendremos en Matices una discusión sobre el combate a la inseguridad y la corrupción con 2 periodistas. Ya regresamos. Es que quería pedirle un aumentito. ¿Un aumentito? No, un aumentazo. Es más, esta va a ser de ahora en adelante su nueva oficina. También vamos a darle acciones de la compañía. Señorita Margarita, venga a conocer a su nuevo jefe. Con el plan de ahorro Da Buena Vida, usted recibirá más. Programe sus gastos y participe en sorteos mensuales de dinero en efectivo. Da Buena Vida, la nueva forma de ganar y ahorrar. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a Matices. El tema que esta vez ponemos sobre la mesa es el de las investigaciones periodísticas, en particular sobre abusos policiales y de la Fuerza Armada de El Salvador, y además vamos a aprovechar también para hablar sobre la labor de la Fiscalía General de la República en la investigación de algunos casos de corrupción. Saúl, uno de los elementos importantes en Matices es abrir espacio para nuevas voces. Así es. Y por eso esta noche queremos abrir ese espacio para nuevas voces, a voces que vienen del periodismo. Exactamente, Karen, buenas noches y también buenas noches a ustedes que nos sintonizan domingo tras domingo en Focos. Tal como lo señalabas, hay 2 temas importantes que queremos discutir en esta mesa esta noche. Uno de ellos parte sobre las denuncias a las fuerzas de seguridad pública de nuestro país sobre los abusos que se estarían cometiendo por parte de la policía y la Fuerza Armada en las tareas de seguridad, y también queremos analizar la labor que la Fiscalía General de la República realiza en materia de combate a la corrupción. Recordemos también el respaldo con el que cuenta la Fiscalía actualmente con la comunidad internacional, que ha dicho de manera expresa que la labor del fiscal en materia de corrupción va en un buen camino. Vamos a hablar de esto. Así es, bueno, y queremos presentarles a nuestros invitados. Ya están en la mesa de Matices Héctor Silva Ábalos. Héctor ha sido agregado de prensa y también ministro consejero de la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, y además es fundador y director de la revista digital Factum. Hola Héctor, gracias por aceptar la invitación. Gracias Karen, Saúl, un gusto estar aquí. Y también está con nosotros César Faguaga. César es editor en jefe de la revista digital Factum también, y además tenemos en cuenta que César tiene trayectoria y se ha especializado en la cobertura de fuentes judiciales en diferentes medios locales. Hola César. Hola Karen, buenas noches. Hola Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Bueno, empecemos hablando de abusos de las fuerzas de seguridad. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, ha calificado, por ejemplo, algunas situaciones en las que se denuncian desplazamientos internos por violencia, y ha dicho que las denuncias de estos casos corresponden a una campaña contra los cuerpos de seguridad bajo la línea, ha dicho él, de supuestas violaciones a los derechos humanos. Pero la línea o las investigaciones de periódicos locales, tanto como los datos de algunas organizaciones civiles, demuestran que hay un aumento de los abusos policiales y de las fuerzas militares, y también aumento del número de desplazados internos, que no solo se deben a violencia que causan las pandillas, sino a violencia que podría causar la misma policía. Quisiera empezar con ustedes, Héctor y César, si hablamos un poco de qué datos tienen ustedes a partir de sus investigaciones sobre esta temática, desplazamientos internos que puedan estar relacionados a la acción de la policía o de la Fuerza Armada. Muy brevemente, efectivamente nosotros en Factum hemos estado poniéndole muchísima atención a este caso. Desde muy temprano, el año pasado, percibimos que había suficientes indicios de que había una situación irregular, una situación anómala respecto a la respuesta de la fuerza pública en el tema del combate a la violencia, ¿no? Y que se estaban generando, se estaba perpetuando más bien estos ciclos de violencia
en el que la respuesta, digamos, de mano dura, de medidas extraordinarias de parte del gobierno del presidente Sánchez Serén a todo el accionar de las pandillas empezaba a generar una serie de conductas de parte de la fuerza pública, insisto, no solo de la Policía Nacional Civil, sino de la Fuerza Armada. Uno de los primeros casos que llamó la atención y que nos hizo a nosotros seguir indagando en eso fue el caso de las desapariciones de tres jóvenes hombres en Armenia, en Sonsonate, en un caso que se atribuyó y se judicializó a soldados y a un oficial de alta en la Fuerza Armada, ¿no? Este es uno de los casos que en 2015 llega de mano de organizaciones no gubernamentales y de los familiares de estos desaparecidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y obliga al gobierno de El Salvador a través del ministro de Relaciones Exteriores a responder. Es ya un señalamiento internacional de que hay abusos. Yo me quedo ahí y César creo que puede hablar de las cifras que hemos encontrado en nuestras investigaciones y que han basado también historias que hemos estado publicando, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso es bien interesante recordar algunas cosas. Yo creo que aquí como sociedad tenemos este problema de tener una memoria bastante corta y de olvidar datos que son importantes. Nosotros en Factum publicamos hace unas semanas una entrevista con la encargada de atención de víctimas del gobierno, del Ministerio de Seguridad. En esa entrevista fue bastante reveladora por un motivo. La encargada decía, cuando hablábamos de desplazamiento, nosotros acabamos de publicar un tema bastante fuerte sobre desplazamientos, con datos basados en un organismo de sociedad civil, en una mesa de desplazamiento, y decía que ellos como tal no estaban dispuestos a aceptar esos datos porque no eran datos oficiales. Parece simpático, ¿no? Luego, escuchamos las declaraciones poco felices del director de la policía diciendo que esto era una campaña. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, entonces vamos a pedir datos oficiales, ¿no? Datos oficiales, datos de la Procuraduría de la Defensa de Derechos Humanos, datos de la Fiscalía. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado un incremento bastante fuerte en tanto denuncias recibidas por ejecuciones extrajudiciales y por tortura, y además casos procesados, es decir, donde hay un agente del Estado, ya sea policía o militar, que ha sido imputado directamente por ejecuciones extrajudiciales o por torturas. Esto lo podemos ver en un periodo entre 2010 y 2016. Eso quiere decir que en estos últimos 5 años, El Salvador, con datos oficiales de instituciones como la PDH y la Fiscalía, hemos evidenciado y está probado que ha habido un aumento tanto de denuncias como de personas procesadas por eso. Solo para que tengan una idea, pasamos de tener en 2010 2 policías procesados por torturas, procesados que la Fiscalía ha iniciado un proceso penal, a tener en 2016 6. Pero esos son, digamos que ha llegado a la etapa final, ¿no? 6 personas procesadas. Por homicidios en supuestos enfrentamientos, que no lo son, sino que son directamente han sido ejecuciones extrajudiciales, hemos pasado de 14 en 2010, homicidios agravados, a 102 en 2016. En estos últimos años tenemos casi 200 elementos de la Policía Nacional Civil procesados penalmente por ejecuciones o por torturas. Ahora las denuncias, quiere decir la fase previa en esto, son mucho más. Lo que recibe la Procuraduría, y esto es importante, alguien puede decir, ¿por qué no lo recibe la policía? Porque evidentemente la gente se siente atemorizada cuando ha sido la misma policía quien te ha estado violentando tus derechos. No van a ir a la policía a poner una denuncia, van a la Procuraduría. César, una pregunta, porque tú hablabas precisamente ahora de la desconfianza que la población le tiene a las fuerzas de seguridad, específicamente a la policía, para ir a poner una denuncia y decir, mire, existe un acoso de un agente de la policía y quiero denunciar la actuación de ese agente ante la institución. Tenemos información que dentro también de las investigaciones que ustedes realizan, hay un patrón que los desplazamientos internos no solo corresponden a amenazas de pandillas, sino también ahora de los mismos policías a las comunidades. Y quisiera que profundizara sobre eso. ¿Hay ya un patrón de comportamiento en las comunidades del temor hacia la Policía Nacional Civil? Así es, y déjame que te ponga un ejemplo, que nosotros también publicamos en Factum una historia de la periodista María Sidón.
Se habló mucho del caso de Daniel Alemán, ¿no? Nosotros pues fuimos y hablamos con un montón de testigos y lo que pudimos recabar en esa investigación fue justamente eso. Al final, las medidas extraordinarias, lo que están haciendo, le han puesto el nombre pero realmente es una mano extra dura, si lo vemos como en manos, como lo hacían antes los gobiernos de arena, donde justamente las poblaciones, las comunidades populares están siendo las más golpeadas. El acoso policial a los jóvenes que no necesariamente no tienen que ver con pandillas, es que eso es importante. Se está criminalizando a la juventud por el hecho de que en estas comunidades populares están controladas por pandillas. Eso es un hecho. Pero hay un montón de jóvenes que no tienen nada que ver, que viven ahí porque son pobres, porque no pueden ir a pagarse una casa en el Escalón, y viven ahí y están siendo acosados. Este caso de Daniel Alemán es uno de ellos. O sea, hay resoluciones de la PDH que van en ese sentido. Y además, cuando hablas con las personas te dicen, pues hay temor, porque vos no sabes en qué momento el policía te puede confundir, como el caso de Daniel, con un pandillero y inculpar lo que has cometido. Nosotros vemos realmente, cuando hablamos con la gente, cuando estamos en el terreno, un sentimiento de desconfianza. Y eso no solo lo digo yo, también lo dicen las encuestas. La policía no es una de las instituciones que esté alta confianza en la población. Quisiera retomar algo que ya ponían sobre la mesa ustedes, supuestos enfrentamientos. César ya nos mostraba cómo los datos han cambiado significativamente del 2010 al 2016 en casos procesados por homicidios agravados. Y César decía supuestos enfrentamientos. Héctor, profundicemos un poco más en esto, supuestos enfrentamientos. Generalmente la policía lo que reporta es que en las comunidades o en determinados sectores hay un grupo de sospechosos, dice la policía, y luego acabó en un enfrentamiento con víctimas que son de estos sospechosos. Hablemos un poco más de esto. Sí, sí, Karen, hay efectivamente indicios importantes de que tras esta figura, esta narrativa oficial de enfrentamientos, hay algo diferente. Realmente no hay enfrentamientos, sino una actuación de mucha fuerza por parte del Estado que en muchas ocasiones termina en homicidios, o de pandilleros o de personas que no son miembros de pandillas, pero que viven en comunidades que están dominadas por las pandillas. Nuevamente el periodismo salvadoreño ha traído a la mesa algunos de esos casos que ahora ya son ejemplares y que incluso han sido retomados por instancias nacionales como la PDH en tiempos del ex procurador David Morales, o instancias internacionales como mencioné a la CIDH de Washington. Está el caso de San Blas que reportó el Faro, está el caso de Pajales que reportó la prensa gráfica, que son precisamente eso, ¿no? Es decir, estas son investigaciones periodísticas muy exhaustivas que lo que van es a decirnos, a ver, supuestamente aquí hubo enfrentamientos, ¿no? Pero no hay ninguna prueba forense, ninguna prueba balística, ninguna prueba concreta que apoye la narrativa oficial de que hubo enfrentamientos. Lo que hemos conocido y hemos sabido es que ha habido cadáveres de jóvenes con balazos que dan a entender que ha habido ejecuciones. Y solo te digo una cosa, para que el Estado pudiese contrarrestar estas dudas, lo que tendría que existir son formas de investigación interna de cada una de esos enfrentamientos o muertes que dejen sin lugar a dudas la impresión de que efectivamente fue eso. Cada muerte debería de ser analizada por protocolo, por la Inspectoría Nacional, por la Inspectoría de la Policía, por ejemplo, pero eso no ocurre. En el caso de Armenia, la Fuerza Armada lo primero que dijo, no, si es que ahí no pasó nada, ni siquiera estaba ahí la Fuerza Armada. Que al final un juicio nos dijo que eso no era cierto, ¿no? Es decir, nuestro deber como ciudadanos y sobre todo como periodistas es cuestionar esas narrativas y es lo que estamos haciendo. A ver, Héctor, César, decías, hay fuertes indicios para dudar de esa narrativa oficial de supuestos enfrentamientos. Pero entonces lo que tenemos aquí no son casos extremos o anomalías, sino que también, como ya Saúl lo preguntaba, podemos notar entonces un patrón sistemático también en lo que está detrás de estos reportes de enfrentamientos.
Yo creería que decir que es una práctica sistematizada en el Estado y que proviene desde los más altos niveles del Estado, hay que ser cuidadosos y cautelosos todavía. Lo que es cierto es que está ocurriendo. Y si está ocurriendo y se empiezan a configurar indicios de una tendencia, está ocurriendo con conocimiento de las autoridades. Excelente. ¿no? Pero, lo preocupante en cualquier caso, Saúl, es que pese a que no se puede decir con tanta franqueza que es una práctica sistemática, es una práctica que cuando ocurre la respuesta oficial tiende a negarlo. Y eso es preocupante. Ya iremos a hablar en detalle sobre los controles internos de las fuerzas de seguridad. Antes de ir a la pausa y muy brevemente, César, a mí me gustaría conocer algo. Ustedes han dado seguimiento al caso de Daniel Alemán, lo mencionaron hace unos minutos, acusado de posesión y tenencia de droga para fines de tráfico. Al final se logra determinar, o al menos se asegura por parte de la familia, es esta la hipótesis, que esta droga fue colocada y que a partir de eso se crea un caso ficticio por el cual él está siendo investigado. ¿Qué hay detrás de la intención de las fuerzas de seguridad para hacer esto con los jóvenes? Digo, porque ustedes también han tenido acceso o conocen cuál es el pulso de la opinión de los agentes de seguridad con los jóvenes. No es que sea deliberado y de una manera inventada el hecho de criminalizar a la juventud. ¿Por qué pasa esto? Mira, en algunos casos es totalmente arbitrario. En el caso de Daniel fue una cuestión que tuvieron un rifirrafe previo con unos agentes de la Policía Nacional Civil, y luego eso derivó en la captura y después que lo colocaran. ¿Es como una venganza de las agentes de seguridad? En el caso concreto. Muy brevemente, si tengo tiempo, perdón, hay el caso de Armenia, y vuelvo a este caso porque creo que es emblemático, pasó lo mismo. En el caso de Armenia, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República que constan en el proceso judicial que llevó un tribunal de Sonsonate que terminó absolviendo a los militares, los testimonios de los pobladores de Armenia lo que decían es que la Fuerza Armada, los soldados, habían varias veces detenido a uno de estos jóvenes o a dos de estos jóvenes para, digamos, los detenían, los registraban y en una ocasión lo habían golpeado a uno de ellos. La mamá de uno de esos jóvenes puso la denuncia a la policía y obviamente el oficial ahí se enteró de que eso había pasado, entonces ya había como un ansia de vendetta que terminó en la desaparición de tres de ellos. Y hay que decir también sobre este caso que incluso ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que justamente se refiere a la responsabilidad de los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Bueno, con esto hacemos la primera pausa en la entrevista de Matices. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con el director y fundador de la revista Factum, la revista digital, y también con su editor en jefe. Ya regresamos. Ya hablamos. Buen trabajo, salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Con todas tus recargas y sin ninguna suscripción, WhatsAppea y habla gratis con tu persona favorita, para que le puedas llamar desde tu Claro prepago y que te llame ilimitado. Registra gratis a tu persona favorita enviando PF seguido de su número al 4777. ¡Claro que sí! Estamos de regreso en Matices. Les recordamos que esta noche estamos conversando con dos periodistas. Nos acompañan en nuestra mesa Héctor Silva Ábalos y también está con nosotros César Faguaga. Así es, Karen. Les recordamos también que esta entrevista está siendo transmitida por Facebook Live y también pueden seguir la discusión a través de nuestra cuenta en Twitter, @FocosTV. Héctor, quiero profundizar con un tema que han tocado los dos de manera transversal y que se hace énfasis en esto, las investigaciones internas en los aparatos de seguridad de El Salvador. Existe una Inspectoría de Seguridad Pública que se elevó su rango de alguna manera institucional, pasó de ser de la PNC al Ministerio de Seguridad.
También existe ahora un mecanismo de controles internos donde participan diversas instituciones del gobierno y que la Procuraduría de alguna manera también tiene una participación en esto. Al parecer, en instituciones tal cual conformadas tenemos hecha la tarea, pero en cuanto a los resultados que arrojan esas inspecciones internas, no lo estamos haciendo. ¿Qué pasa aquí? No, pasa que la cultura de impunidad que se crió en estas instituciones de fuerza pública y que permeó a estas instituciones, sobre todo a la Fuerza Armada en tiempos de la guerra y antes, y que las instituciones creadas con los acuerdos de paz del 92 pretendían sanear, esa cultura de impunidad nunca se erradicó, ¿no? Las inspectorías de la PNC han sido más o menos funcionales a lo largo de la existencia de la policía, pero han sido funcionales de cara a los agentes, a los cuerpos básicos de la policía, no de cara a las autoridades policiales. Y los problemas están ahí. Los problemas están ahí. Quien tolera, hablando de lo que está sucediendo ahorita, quien tolera y alienta, o puede estar tolerando y alentando prácticas de abusos a derechos humanos, es el mando medio, ¿no? O el mando alto, quien en el pasado toleró connivencia con el crimen organizado, connivencia con el narcotráfico, fue el alto mando. O sea, la connivencia de la Policía Nacional Civil con el narcotráfico en El Salvador se dio desde la Dirección General de la Policía. Ningún oficial de la policía de alto rango, hablando de subcomisionados a comisionados, ha cumplido condena alguna. Es más, los intentos de investigación desde la inspectoría y cuando las inspectorías han sido suficientemente fuertes para tener capacidad de judicializar o informar a Fiscalía de que investigaciones administrativas internas indican que puede haber delitos que van, desde connivencia con el narcotráfico, homicidios, torturas, corrupción, etcétera, han sido bloqueadas nuevamente por las autoridades, desde los ministerios, desde la Asamblea Legislativa. Es decir, ha habido un secuestro de estas instituciones. Y entonces eso ha hecho que los elementos de inspección interna, los elementos de limpieza, las instituciones llamadas a depurar, a limpiar a la fuerza pública sean irrelevantes, incluso hoy. Ahora, quisiera muy brevemente que entráramos sobre los incentivos que tienen estos cargos medios o incluso altos en el pasado para poder ser tolerantes con la impunidad respecto al abuso de fuerzas de seguridad pública. Por un lado, podemos hablar de un tema de corrupción porque son personas conocidas, amigos, ¿sabes? Y tratar de protegerlos. Pero ¿qué pasa el factor electoral también? El gobierno está presionado porque la población vea que hay una estrategia represiva de alguna manera y entonces le dé tranquilidad a la gente. ¿Son dos incentivos que están jugando a la hora de ser tolerantes con los abusos? Mira, lo electoral es complicado, ¿verdad? Porque recordemos que, bueno, por un lado, no ha habido de parte de ningún gobierno, creo yo, una intención real por sanear las instituciones. Vemos con preocupación, yo creo que lo compartimos, el regreso de nombres de oficiales cuestionados a la Policía Nacional, a primera línea de la Policía Nacional Civil. Incluso algunos oficiales que estuvieron mencionados en el libro que escribió Héctor. Vemos ahora con este gobierno, gente que ha venido arrastrándose en gobiernos del Partido Arena y con el Frente están de nuevo en primera línea. Entonces, es decir, de parte de los dos partidos, de los partidos que nos han gobernado en esta época democrática, si nos ceñimos directamente a los hechos, no vemos una intención real de cambio para sanear las instituciones. Eso por un lado. Y por otro, en lo que coinciden también los dos partidos que han gobernado el país en los últimos años, es en la búsqueda constante y enfermiza para negociar con las pandillas por fines electorales. Entonces, si vos tenés esas dos cosas, si jugás por un lado a ser represivo, pero por otro lado, cuando se acercan las elecciones, jugás a buscarlos, entonces decís vos como ciudadano, entonces, ¿en quién puedo confiar? ¿No? Es decir, es un término que se puede utilizar en esquizofrenia política, ¿no? Por un lado, estás diciendo, no, mano dura, vamos con todo, y le han puesto el eslogan que querrás, ¿no? Se les acabó la fiesta, vamos con todo, bueno, no sé, lo que sea. Pero, de nuevo, mandos medios políticos de los dos partidos, y no solo mandos medios, a nivel ministerial nuevamente, negocian con las pandillas, y eso lo que hace es que reconoce el control territorial de las pandillas en municipios, en cantones, en colonias. Entonces,
Obviamente no hay una estrategia, no hay una política integral de atención al problema de inseguridad. Si vos si estás diciendo, y esto creo que así es, ¿no?, que el principal actor de violencia en El Salvador, que son las pandillas, que son organizaciones criminales, pero estás negociando beneficios políticos con ese actor criminal, eso es igual a que cuando un policía en el Golfo de Fonseca o allá en Metapán negocia el paso de droga con narcotraficantes. Es lo mismo, es lo mismo. Bien, otro tema que queremos hablar con Héctor y también con César esta noche es el papel de la Fiscalía General de la República en las investigaciones en casos particulares de corrupción. Vamos a referirnos al trabajo del fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Hay que tener en cuenta que ha recibido el apoyo de la embajadora de Estados Unidos y también de algunos congresistas estadounidenses. Además, a nivel interno, el cuerpo diplomático también respalda el trabajo del fiscal. Por ejemplo, los embajadores de Reino Unido, España y Canadá han dado un espaldarazo al trabajo del fiscal. César, ¿consideras que la incidencia de estos actores está orientando el trabajo, la labor, las investigaciones de la Fiscalía General de la República? ¿Y cuál es el apoyo o el interés subyacente en este espaldarazo? Bueno, es un respaldo político, ¿verdad? La foto, la famosa foto de los 5 embajadores, si no me equivoco, con el fiscal general, fue un espaldarazo. Y eso lo podemos ver replicado en nuestros vecinos. La Fiscalía guatemalteca, el Ministerio Público guatemalteco, solo pudo hacer lo que hizo en Guatemala porque tenía el respaldo internacional y porque tenía CICIG, ¿no? El hecho de que estuviera CICIG ahí, que es un organismo fuerte, hizo que se avanzaran las cosas, pero además que el espaldarazo que tuvo, especialmente de Estados Unidos, el MP en Guatemala, hizo que actuara con bastante independencia, que llegó finalmente a tocar a las más altas esferas del poder guatemalteco, ¿no? Evidentemente es un espaldarazo político que la Fiscalía necesita para hacer su trabajo, especialmente cuando venimos en un momento donde la Fiscalía estuvo cooptada por el crimen organizado. El ex fiscal Luis Martínez ahora está detenido en Mariona, investigado por vender justicia. La Fiscalía era una institución totalmente corrupta y lo ha sido durante muchos años. Y todavía vemos trazos de eso en esta actual Fiscalía. O sea, todavía se tiene que limpiar. O sea, no es casual que se conozcan los detalles de la investigación contra el expresidente Funes, que Funes la sepa antes que la misma Fiscalía. Es decir, hay una evidente fuga de información. A lo que voy es, al menos en intenciones, en lo que está presentando el fiscal general, vemos que ha llevado casos importantes adelante. El caso contra el expresidente Saca es uno, y el eventual caso con el expresidente Funes, como hemos publicado nosotros, que las pesquisas están bastante avanzadas, también es otro. Ahora, viendo lo importante, a ver si ese espaldarazo político de embajadas, de instituciones internacionales, sirven para llegar a feliz término, ¿no? Que es probar las cosas en los juzgados. Héctor, tú resides en Washington y por lo tanto también conoces un poco la dinámica política desde ahí hacia El Salvador y específicamente el Triángulo Norte. Guatemala, la contribución de CICIG, ya han dicho, es importante. En Honduras también, con el proceso de depuración de la policía. En El Salvador, el apoyo al fiscal general de la República. Recientemente escuchamos también a Marco Rubio en el marco de la discusión que se tiene en la OEA sobre el caso de Venezuela, condicionar El Salvador, la cooperación que da Estados Unidos a El Salvador. Y todo eso nos lleva a pensar el rol de Estados Unidos siempre en el Triángulo Norte. ¿Cómo estás viendo hoy por hoy esa intención respecto a Estados Unidos y la agenda en materia de corrupción y la agenda de seguridad que hay detrás de esa intención? A ver, yo te parto esa respuesta en dos. Uno es el poder de influencia que tiene Estados Unidos en El Salvador, en Guatemala, en el Triángulo Norte y en general en América Latina, ¿no? Y otro es el apoyo, la cooperación de la comunidad internacional a esfuerzos de combate a la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica. Yo creo que eso hay que separarlo tajantemente porque por intereses políticos, en los días que llevo en el país he estado escuchando un montón de tonterías que tratan de equiparar los esfuerzos de corrupción con apoyo de la comunidad internacional a esfuerzos políticos internos para afectar a tal o cual gobierno, ¿no?
Sucede en Guatemala, sucede en Honduras, sucede en El Salvador. Si hay una investigación respecto a un expresidente del FMLN, el FMLN dice que es una persecución política de la derecha. Si hay un narcotraficante en una corte en Nueva York que dice que el hermano del presidente Hernández era el aliado de él, era narcotraficante, entonces hay sectores en la sociedad hondureña que dicen eso es injerencia del imperialismo de los Estados Unidos. Si hay una CICIG, un Ministerio Público en Guatemala que investiga por irregularidades al hijo del presidente Jimmy Morales, entonces hay un ataque. Pero también en Guatemala, si el comisionado Iván Velázquez y la fiscal general Telma Aldana empiezan a investigar bancos centroamericanos, guatemaltecos, que están en el corazón del tema de lavado de dinero, del crimen organizado en Centroamérica, entonces son fuerzas desestabilizadoras que están interviniendo con el buen devenir de la economía nacional. Todo eso yo lo leo como un pataleta de los poderes fácticos internos de izquierda o derecha para evitar que se les cuenten las costillas. ¿El apoyo de Estados Unidos no condiciona entonces la línea de investigación que utilizan los ministerios públicos y las fuerzas de... Yo creo que esa es la otra parte de la respuesta. Por supuesto que sí. La agenda política de los Estados Unidos, condiciona todo en Centroamérica. Pero claro, ingenuo sería decir que porque Estados Unidos apoyó el nacimiento de CICIG es una herramienta de injerencia política. Eso no es así. CICIG lo que ha sido es un apoyo de construcción institucional y de investigación criminal para la justicia guatemalteca. Tanto así que por el accionar de CICIG, el Ministerio Público durante la gestión de Claudia Paz y Paz y ahora durante la gestión de Telma Aldana es una de las fiscalías más eficientes de Centroamérica, no solo en nivel de grandes casos de corrupción, a nivel, por ejemplo, de la investigación y condenas en casos de homicidio, de investigación y condenas en casos de violencia doméstica, por ejemplo. Y la sociedad civil guatemalteca lo entendió así. Y la sociedad civil guatemalteca desecha las voces provenientes de los intereses políticos y económicos que dicen esto es injerencia. No, la sociedad civil guatemalteca se va a la calle. Si hay algún atisbo de que los poderes fácticos están interviniendo con la justicia, la sociedad guatemalteca se va a la calle. Lo que pasa es que aquí no tenemos eso. César, hemos leído la postura editorial de Factum sobre la presencia de una comisión específica contra la impunidad en El Salvador. ¿Por qué consideran que El Salvador no puede fortalecer sus propias capacidades institucionales para combatir la corrupción y la impunidad con sus propios medios? Bueno, es bastante de eso ya lo dijo, creo yo, Héctor antes. Tenemos una cultura bastante enraizada de impunidad en el país, que viene incluso antes de la guerra civil. Tenemos instituciones débiles, instituciones profundamente corruptas, en una sociedad profundamente corrupta. Es que yo creo que además que las instituciones son respuesta como parte también de la sociedad que tenemos. O sea, no es casualidad. Yo creo sinceramente que necesitamos un ente externo, independiente, que investigue casos de gran envergadura. Yo no le veo otra alternativa. Incluso, pero esto va a la par de fortalecimiento de las instituciones que ya hay. O sea, que viniera una comisión internacional es solo parte del alivio. O sea, tenemos que fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía. No es posible que una escena de homicidios, como una vez me tocó ver a mí, tuvieron que parar por horas porque el fotógrafo de la policía se le había quedado sin baterías la cámara y el fiscal le tocó sacar de su bolsa para mandar a comprar pilas a una gasolinera. No es posible que tengamos ese nivel de investigación, ¿no? Entonces, va de la mano las dos cosas. Tenemos que fortalecer la capacidad investigativa, pagarle bien a los policías, hacerles entender bien que cumplir con los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos, está bien. Y además tener una comisión o un organismo fuente internacional e independiente que lidere esa iniciativa. Excelente. Héctor, César, queremos agradecerle su presencia esta noche en Focus y por esa explicación tan clara que han hecho. Exactamente. Bueno, gracias a Héctor Silva Ávelos, director y fundador de la revista digital Factum, y también a César Fahuaga, editor en jefe de la revista. Recuerden que si quieren ver esta entrevista, también pueden verla a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos con más en Focus. Ya volvemos.
salvadoreño. Así se hace un mejor país. Vidri, donde sí hay de todo. Bienvenidos a Reflejos. Venezuela ha estado en el centro de la atención periodística, pero también académica. Por eso en Focos no podía ser la excepción. Después que el Tribunal Supremo de Justicia disolviera a la Asamblea Nacional y asumiera competencias parlamentarias, esto ha generado un fuerte debate en cuanto a la división de poderes y el orden de una república. Por eso, en esta ocasión conversaremos con el analista constitucionalista José Vicente Jaro desde Venezuela. Él nos brindará un completo análisis sobre lo que está sucediendo en estos momentos en ese país suramericano. Bienvenido, José. Los dejamos con esta entrevista. Buenas noches, Saúl, Karen, Alberto. El gobierno de Hugo Chávez, todos los analistas coincidían de que Venezuela tenía un presidente que ejercía el poder por el voto del pueblo, pero que ejercía ese poder dentro de un marco de autoritarismo. Incluso se hablaba de autoritarismo competitivo, en el sentido de que había elecciones, más no elecciones justas, equilibradas y con las garantías suficientes para que existiera transparencia. Pero había unas reglas mínimas que calificaban esto como autoritarismo. Con el caso de Nicolás Maduro, el debate ha sido fuerte y yo calificaría de que los tiempos de dictadura, en el caso de Nicolás Maduro, comenzaron en el año 2014, concretamente en febrero de 2014, con la grave represión que hubo a las protestas y manifestaciones en Venezuela, que dieron lugar en su total desde entonces hasta ahora a más de 6.000 detenciones por razones políticas y que todavía tienen tras las rejas a más de 120 presos políticos, la mayoría de los cuales no tienen proceso abierto, no tienen juicio abierto, y muchos de los cuales ya están siendo llevados a la justicia militar, no a la justicia civil. De manera que yo creo que con estas sentencias no comenzó la dictadura, sino se está consolidando la dictadura y quizás estamos pasando a una etapa mucho más preocupante en materia de ciencia política, que es la tiranía, en el sentido de que ya se concentra el poder en una sola persona, Nicolás Maduro, como lo dice la sentencia 155, cuando le da poderes ilimitados, amplísimos, que nunca antes ha tenido un presidente en Venezuela, al darle estos poderes a Nicolás Maduro, y con eliminar posteriormente en la sentencia 156 todo lo que es la institución parlamentaria. Prácticamente hay una concentración absoluta de poder en Nicolás Maduro, porque a la final la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia está integrada por personas que han cerrado siempre filas a favor del régimen y que la mayoría de ellos fueron militantes, fueron diputados y fueron miembros del partido de gobierno PSV. Y en especial en cuanto al pronunciamiento de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. La Fiscal General, en resumen, ha considerado que estas dos decisiones rompen el hilo constitucional, generan una ruptura del orden constitucional en Venezuela, no se corresponden con la tradición democrática y republicana de Venezuela, no se corresponden en definitiva con la Constitución. En resumidos términos, eso fue lo que dijo la Fiscal General de la República. Y bueno, en cuanto a las acciones que pudiera ejercer la Fiscal General de la República, bueno, son bastante limitadas porque ella forma parte de lo que se llama en Venezuela un poder, que es el poder ciudadano, que está representado por lo que se llama el Consejo Moral Republicano. Ese poder lo integran en Venezuela Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo y Contralor General de la República. Sin embargo, allí hay un respaldo de parte del Contralor General de la República
y de parte del Defensor General de la República un respaldo irrestricto a Nicolás Maduro y hacia el Tribunal Supremo de Justicia, hacia la Sala Constitucional, de manera que ella sería la única funcionaria en el Consejo Moral Republicano capaz de motorizar alguna acción concreta en relación con esta sentencia y con los magistrados que la dictaron, y es la única que podría desde allí calificar una falta grave por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que pudiera acarrear posteriormente la destitución de estos magistrados, y allí pues el margen de maniobra que tiene es prácticamente nulo. Y debo resaltar también como una nota a destacar en este ámbito que a ella le correspondería en estos momentos la presidencia rotativa de ese Consejo Moral Republicano, pero por el distanciamiento que ha habido entre la Fiscal General de la República y lo que es el gobierno, y específicamente la primera dama, la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, por ese distanciamiento prácticamente se le ha impedido, se le ha vedado acceder al cargo de presidenta del Consejo Moral Republicano. Y bueno, lo que hay es una especie de guerra fría entre lo que es el Ministerio Público y las demás instituciones que están bajo la égida de Nicolás Maduro. Y eso me hace pensar a mí que más allá de este pronunciamiento, poco puede vamos a decir, generarse adicionalmente de parte de otras instituciones o funcionarios de alto rango de carácter civil. Yo creo que el pronunciamiento hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta, es importante destacarlo, sin embargo tampoco hay que exagerarlo en cuanto a las implicaciones políticas que pueda llegar a tener. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de $2.300 millones en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Escritor, pintor, escultor. Nació en El Salvador en 1899. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Estamos hablando de Salvador Salazar Arrué. Salarrué además terminó sus días en una casa ubicada en los Planes de Renderos, donde hoy opera la Casa del Escritor y Museo Salvador Salazar Arrué. Esta noche queremos presentarles algunas escenas de su vida, más datos para conocer de él. Y por supuesto queremos invitarlos a que visiten en los Planes de Renderos la Casa del Escritor y el museo que lleva su nombre. Que disfruten este reportaje que hemos preparado para ustedes. Manuscritos de novelas, cuentos, poemas, cartas de amor, pinturas, esculturas, fotografías. Quien recorra el archivo histórico del Museo de la Palabra y la Imagen, en cada rincón encontrará una huella del más importante y completo artista salvadoreño. Gracias a su cosmovisión y en virtud a la sabiduría alcanzada, logró penetrar en el corazón mitológico de la cultura cuscatleca y alumbró a profundidad ese ser colectivo. A través de su vasta producción narrativa, ensayística, poética, pictórica, escultórica y musical, ha aportado una germinación de signos que cobran nuevo esplendor para el conjunto de propuestas orientadas al rescate y valorización de nuestro ser. En esta casa de los Planes de Renderos habitó sus últimos años con su esposa, la pintora Celí Lardé, donde compartió con sus hijas Maya, Olga y Aida
todas artistas como él. En estos espacios habita su memoria, su fantasía, su gigantesca obra literaria, sus cuentos de cipotes. Ese Salarrué que dijo: yo el iluso no tengo patria. No tengo patria, pero tengo terruño. De tierra, cosa palpable. No tengo El Salvador. 14 secciones en un trozo de papel satinado. Tengo Cuscatlán, una región del mundo y no una nación, cosa vaga. Yo amo a Cuscatlán. Mientras vosotros habláis de la Constitución, yo canto a la tierra y a la raza. Queremos celebrar al mago pintor, recordar al escritor que rescató las voces del campesino descalzo y el indígena perseguido, el Salarrué que pudo atrapar el inocente y travieso lenguaje de nuestra niñez, y el Zagatara, que se convirtió en todas las voces de Cuscatlán e inventó el Bilzac, la lengua del remoto imperio de Dagdalía, y Mántara de Amasitrán, es decir, la verdad está en lo increíble. Salarrué imagina travesías de la Atlántida a Centroamérica, convertido en su reverso Euralas. Quien desee profundizar sobre la vida y obra de este gigante cuscatleco, le invitamos a visitar su Casa de los Planes de Renderos y su archivo personal que resguarda el Museo de la Palabra y la Imagen. El Papa Francisco nos orienta a ser misericordioso con las mujeres que se han provocado un aborto. Si la Iglesia pudo abrir la misericordia de Dios para estas mujeres, ¿por qué no puede la justicia abrir la misericordia de la ley para las mujeres que necesitan una interrupción del embarazo por causas de salud? Necesitamos la reforma que permita la interrupción del embarazo por la salud y vida de las mujeres. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Focos. Estamos despidiendo Karen y Alberto esta nueva emisión. Hemos tenido temas muy importantes discutiendo en esa mesa, tanto en Zoom como en Matices. La situación de Venezuela es prioritaria poder atenderla en América Latina por una cuestión también de principios en materia de lo que significa un Estado de Derecho, el respeto a las instituciones. Se ha abordado tanto en tu entrevista como también en aspectos como el análisis de reflejos, Karen. Claro, y además también en Matices estuvimos conversando y César Castro Faguada y Héctor Silva Ábalos, ambos periodistas y parte del consejo editorial de la revista Factum, estuvieron conversando y compartiendo con nosotros datos sobre el aumento de casos en los que se han denunciado abusos precisamente de miembros de las fuerzas de seguridad estatal. Este es un tema vital, es un tema que debería de preocuparnos y al que debemos de ponerle mucha atención. Bueno, y en la entrevista con Asdrúbal Aguiar quedó pues muy evidente que este es un proceso de deterioro de la situación en Venezuela, en la parte económica, en la parte financiera, en la parte social, en la parte ética, en los temas de seguridad y de Estado de Derecho, ¿verdad? Que ha llevado a la situación actual después de 18 años ante una situación muy difícil, muy tensa, que ha hecho que finalmente la comunidad internacional lo tenga como un aspecto prioritario en la agenda de la OEA, pero también de los Estados Unidos, donde uno está observando ya a senadores norteamericanos haciendo algunas advertencias de que van a observar cómo votan los países para considerar los temas de aún de ayuda, como que pareciera que las cosas se conectan más allá de si hay principios o no en los temas de cooperación. Pareciera que nos están observando cuál es nuestra posición respecto a Venezuela. Bueno, nosotros ya nos vamos, pero les recordamos que si quieren profundizar más en cada uno de nuestros segmentos o incluso en el contenido de las entrevistas, nos pueden ver a través de nuestras redes sociales o pueden visitar nuestra página web. Así es, en focostv.com. Recuerden, también estamos en Facebook en @focosoficial, la misma cuenta en Instagram. Ahí también podrán encontrar los segmentos de Prisma, donde estuvimos abordando la proyección económica 2017 de El Salvador y también una pequeña descripción sobre Salarrué. Nosotros acá finalizamos. Hasta una próxima.